En la isla de Creta, el rey Minos gobernaba con mano de hierro y un corazón lleno de orgullo. Se vanagloriaba de ser el favorito de los dioses, y para demostrarlo, un día le rogó a Poseidón, el señor de los mares, que le enviara un toro de singular belleza. El dios del océano, complacido por la devoción de Minos, hizo emerger de las olas un ejemplar de pureza nibia, un toro tan blanco como la espuma y de una fuerza sobrenatural. El pacto era simple: Minos debía sacrificar al magnífico animal en honor a Poseidón, reconociendo así su poder. Pero la belleza del toro era tal que el orgullo de Minos superó su sensatez. No pudo soportar la idea de sacrificar una criatura tan perfecta. En su lugar, decidió quedarse con él y sacrificar a otro de los suyos, menos impresionante. Esta ofensa, este acto de arrogancia y traición, no pasó desapercibido para los dioses. Poseidón, sintiéndose burlado, ideó una venganza cruel y retorcida. El castigo recayó sobre la esposa de Minos, la reina Pasífae. Poseidón, con la ayuda de Afrodita, la diosa del amor, a quien Minos también había ofendido de alguna manera, la embrujó. Un deseo incontrolable e insano se apoderó de ella, una pasión desbordante por el toro blanco. Pasífae, consumida por esta locura, le confesó su desesperación a Dédalo, el brillante arquitecto e inventor que Minos mantenía a su servicio. Dédalo, compadecido o quizás simplemente intrigado por el desafío, construyó una vaca de madera hueca, tan realista que podía engañar a cualquier animal. Pasífae se escondió en su interior y así, engañó al toro para que copulara con ella. De esta unión antinatural, nació una criatura terrible, el Minotauro. El Minotauro era una aberración de la naturaleza, un hombre de cintura para abajo, con la cabeza y el cuerpo de un toro. Era una bestia feroz y salvaje, que no podía hablar y solo emitía bramidos. Su fuerza era descomunal y su dieta, la de un carnívoro insaciable. Minos, horrorizado y avergonzado por la monstruosidad que había nacido de su propia familia, sabía que no podía matarlo. Era la manifestación viviente de su castigo divino. Minos buscó de nuevo a Dédalo, esta vez para encargarle una tarea sin precedentes. Necesitaba un lugar donde encerrar a la bestia, un lugar del que jamás pudiera escapar. Dédalo, con su genio, construyó el laberinto. Era una obra maestra de la arquitectura, una intrincada red de pasillos, callejones sin salida y cámaras secretas, tan compleja que una vez dentro, era imposible encontrar el camino de regreso. El Minotauro fue encerrado en el corazón de este laberinto. Aislado y hambriento, su furia crecía día tras día. Para aplacarlo y al mismo tiempo castigar a sus enemigos, Minos instituyó un tributo macabro. Años antes, el hijo de Minos, Androgeo, había sido asesinado en Atenas, en algunas versiones, murió en los Juegos de los Panateneas, en otras, en una emboscada. Furioso, Minos había atacado a la ciudad y la había sometido. Como castigo, impuso un tributo terrible: cada 9 años, en algunas fuentes, cada año, Atenas debía enviar a Creta a 7 jóvenes y 7 doncellas. Estos 14 jóvenes, la flor y nata de la ciudad, eran arrojados al laberinto para ser devorados por el Minotauro. Así, durante muchos años, el miedo y la desesperación se cernieron sobre Atenas. El tributo de sangre era un recordatorio constante de su derrota y su impotencia ante la crueldad de Minos. El héroe Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, no podía soportar esta injusticia. Era un joven valiente y audaz, y su corazón se consumía de rabia cada vez que recordaba el dolor de su pueblo. Cuando llegó el momento de la tercera entrega del tributo, se presentó voluntariamente para ir a Creta. No iría como una víctima, sino como el libertador. Su padre, el rey Egeo, intentó disuadirlo, pero la determinación de Teseo era inquebrantable. Como un presagio de su éxito, Teseo hizo una promesa a su padre: si regresaba victorioso, izaría velas blancas en su barco. Si, por el contrario, moría, las velas negras permanecerían en el mástil. Al llegar a Creta, la comitiva de jóvenes atenienses fue recibida por el rey Minos. Fue allí donde Teseo conoció a Ariadna, la hija de Minos. Ariadna, al ver al joven y apuesto héroe, se enamoró perdidamente de él. Su corazón se debatió entre la lealtad a su padre y el amor por Teseo. Finalmente, el amor venció. Ariadna, sabiendo el destino fatal que esperaba a los jóvenes en el laberinto, acudió a Dédalo en busca de ayuda. Dédalo, a quien conocía bien, le reveló el secreto para escapar de la intrincada prisión: un ovillo de hilo. Con este hilo, Teseo podría desentrañar el laberinto,
encontrando el camino de regreso una vez que la bestia fuera derrotada. Esa noche, Ariadna se encontró a escondidas con Teseo y le entregó la espada mágica, un regalo de los dioses o de ella misma, según la versión, y el ovillo de hilo. Le hizo prometer que si lo salvaba, él la llevaría consigo lejos de Creta y la convertiría en su esposa. Teseo, con la vida de sus compañeros en juego, prometió todo lo que ella le pedía. Al amanecer, Teseo y los demás jóvenes fueron llevados a la entrada del laberinto. Teseo, sin que nadie lo viera, ató el extremo del hilo a la puerta y comenzó a desenrollarlo a medida que se adentraba en el oscuro y silencioso lugar. Los pasos de los jóvenes resonaban en los estrechos pasillos, el miedo los consumía a todos, excepto a Teseo. Tras horas de caminata, llegaron al corazón de la estructura. El aire se hizo más pesado, y el silencio fue roto por un bramido gutural y terrible que heló la sangre de los jóvenes. El Minotauro estaba cerca. Teseo le ordenó a sus compañeros que se quedaran atrás y empuñó su espada. El Minotauro, hambriento y furioso, apareció de entre las sombras. Era una criatura de pesadilla, una mezcla grotesca de hombre y animal, con ojos inyectados en sangre y músculos que se retorcían bajo su piel. No hubo palabras, solo el choque de la espada contra los cuernos del toro, el grito de guerra del héroe y el bramido furioso de la bestia. La batalla fue feroz. Teseo esquivaba las embestidas del Minotauro, esperando una oportunidad. El monstruo embestía con la fuerza de un rayo, sus cuernos afilados como lanzas. Pero Teseo era ágil y valiente. Finalmente, en un movimiento rápido, Teseo aprovechó un momento de descuido del monstruo y le clavó la espada en el cuello. El Minotauro, la abominación nacida de la desobediencia y la venganza, se desplomó con un último bramido que resonó en todo el laberinto. La bestia estaba muerta. Teseo, con la espada aún en la mano, reunió a los demás jóvenes, sanos y salvos. Siguiendo el hilo de Ariadna, encontraron el camino de regreso a la salida. Salieron a la luz del sol, exhaustos pero victoriosos. En la orilla, Ariadna los esperaba. Cumpliendo su promesa, Teseo la subió a su barco y huyeron de Creta. Sin embargo, su historia de amor no tendría un final feliz. Teseo, ya sea por una maldición de los dioses, un cambio de opinión o por haber encontrado a la diosa Dioniso en la isla, abandonó a Ariadna en Naxos mientras ella dormía. A pesar de la traición a Ariadna, Teseo regresó a Atenas como un héroe. Pero en su apuro o por la pena, olvidó su promesa a su padre. Las velas negras permanecieron izadas. El rey Egeo, al ver el barco en el horizonte con las velas del luto, creyó que su hijo había muerto. Lleno de dolor, se arrojó desde un acantilado al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Así termina la historia del Minotauro, una fábula sobre el orgullo, la venganza divina y la redención. El monstruo fue el resultado de la arrogancia de un rey, su existencia fue un castigo, y su muerte, un acto de heroísmo que liberó a un pueblo del miedo. Pero incluso en la victoria, la tragedia, como una sombra inevitable, siempre acompaña a los héroes.